Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Y llegamos a la lección número 6. ¿Cómo has estado, Heriberto? Muy bien. Sí. Nos vemos otra vez, nos encontramos. Claro que sí, en este momento. Y gracias también a todos nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. Gracias también por unirse a este estudio de la Palabra de Dios. ¿Y qué tal si empezamos con una palabra de oración? Oremos. Ok. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder dirigirnos a nuestros hermanos, nuestras hermanas que nos ven. Ayúdanos a que lo que estudiemos, lo que hablemos en esta noche sea de beneficio para nuestros oyentes y que ellos puedan acercarse de alguna forma más a ti por medio del estudio de tu palabra. Gracias, en el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Amén. Y llegamos a la lección número 6. El título es Acumulen tesoros en el cielo. Y voy a leer de Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Lo siguiente: No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Fíjate, Heriberto, interesante, ¿no? Esta parte de que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, ¿no? O sea, según la palabra bíblica, estos dos elementos obviamente están ligados. O sea, aquello que yo considero valioso, importante, allí en definitiva va a estar pegada, ligada mi atención, ¿no? Sí. Aquello que para mí es importante, ¿no? Mis emociones, sensaciones, pensamientos van a estar dirigidos hacia ello, ¿no? Ahora, pensemos un poco también en el tema de las prioridades, o sea, qué es algo prioritario para mí, ¿no? O digamos, qué cosa es algo más importante para mí. Y en esa parte creo que también hay una cuestión de subjetividad, ¿no? O sea, lo que puede ser importante para uno quizás no es tan necesariamente importante para otro. Pero, ¿has considerado, por ejemplo, qué son las prioridades? ¿Qué idea tenemos respecto a las prioridades? ¿Has considerado, por ejemplo, cuáles son las prioridades en la vida? ¿No? ¿Por qué es importante reconocer dentro del contexto en el que vivimos, ¿no? En un mundo, digamos, inmerso en el pecado también, el tema de las prioridades? ¿Por qué es importante, no? ¿Has pensado un poco en eso? Bueno, ya lo dijiste tú. Si mi prioridad es el dinero, el ganar riquezas, ahí va a estar mi prioridad. Pero dijiste algo interesante. Dijiste que para lo que es interesante o prioridad para una persona, quizá no lo sea para otro. Uh-huh. Yo creo que nosotros en todas estas lecciones hemos estado hablando de lo espiritual. Así es. Yo creo que aunque muchas personas piensen que no es o crean que no es prioridad, yo creo que la Biblia lo pone en prioridad. Y así yo creo que nosotros deberíamos de mirarlo también. Ok. Voy a compartir con todos nuestros amigos también un versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24, que dice esto: Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón, que en arameo significa las riquezas. Leí esto de la versión Palabra de Dios para Todos. El tema de las prioridades, obviamente, ¿no? En definitiva, o sea, la prioridad es aquello, como estábamos comentando, ¿no? Aquello que es antes, ¿no? Que es lo más importante, antes que cualquier otra cosa o cualquier otra persona, ¿ok? Definitivamente eso. Ahora,
Todos tenemos prioridades, ¿no? Y como comentábamos también, o sea, tal vez lo que para uno es una prioridad, para el otro no necesariamente lo es. Ok, pero digamos las prioridades son manejadas de forma subjetiva, ¿no? Por eso es de que para uno puede ser algo más importante y para otro no. Pero ¿te has preguntado en torno a qué gira la atención de tu vida, por ejemplo? O sea, ¿en torno a qué? Tu escala de prioridades. ¿Cuál es tu escala de prioridades, no? Sí. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿O te has preguntado, por ejemplo, Heriberto, de qué manera puedes identificar tu escala de prioridades, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, no? Aquí estamos viendo, y a veces al leer esto no nos podemos a pensar, uno tiene la idea de que estamos diciendo, o eres rico, pero si eres rico no puedes ser cristiano. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Porque aquí dice que no puedes servir dos maestros, pero en realidad aquí está diciendo que yo no puedo ser rico. Ajá. Que si tengo riquezas tengo que deshacerme de ellas. Oh. Ok. ¿Verdad? ¿Qué? O sea, digamos, entonces, ¿habría alguna contradicción, habría algún antagonismo entre el hecho de poseer, digamos, riqueza o tener posesiones materiales y al mismo tiempo tener una vida espiritual? O sea, ¿hay un antagonismo en ello? Yo creo que si miramos a los patriarcas en la Biblia y la lección habla de diferentes personajes. Te estaba mencionando el primero era Noé. Y me gustó la historia de Noé porque aparentemente él no se dice que era rico, no se dice que es lo que era su trabajo, pero sin embargo dice que él todo lo que tenía lo invirtió en construir el arca. Wow, ok. Y vamos a decir, yo creo que no nos podemos a pensar, pero él fue el hombre más rico que existió. Probablemente. Porque él heredó todo el mundo. Y no nos pensamos digamos, él no tenía nada, pero él era el único sobreviviente con su familia que heredó todo el mundo. ¿Te imaginas? Claro, claro, definitivamente. Y fíjate que en la lección de la semana hemos visto también de otros personajes, ¿no? Como el caso de Abraham, por ejemplo, de Jacob, por ejemplo, ¿no? Incluso Lot también, ¿no? Que eran personajes prósperos. O sea, materialmente eran prósperos, ¿no? Pero al mismo tiempo están en un listado de los campeones de la fe. O sea, digamos, no hay necesariamente una discrepancia, un antagonismo entre ser una persona que prospera materialmente y al mismo tiempo ser espiritual, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿a qué se debe? Porque en realidad sí pareciera como que no es tan simple esa posibilidad de esa unión, ¿no? No. Yo creo que una de las cosas, de las historias que nos pueden ayudar a entender esto del balance, porque hemos hablado, Jesús era el hombre mejor balanceado en la historia, en todo. Y miramos cuando el joven rico, la historia del joven rico, ¿te acuerdas? Cómo Dios le dijo, déjalo todo, dalo todo y sígueme. Y sin embargo, cuando se encontró con Zaqueo, Zaqueo solo dio el 50%. O sea, sus prioridades estaban a diferente nivel en los dos casos. Claro. Sabía que el joven necesitaba deshacerse de todo, pero sabemos que Dios le hubiese bendecido todavía mucho más si él lo hubiese seguido. Claro que sí. Sin embargo, Zaqueo quiere decir que él no estaba tan atado a las riquezas como el joven rico. Ok. Eso nos lleva nuevamente a considerar lo que habíamos estado viendo al comienzo, ¿no? Que es el tema de las prioridades. O sea, ¿qué es prioritario para mí? Y me parece que este punto es crucial, ¿no? El tema de la prioridad. O sea, ¿qué cosa es lo más importante en mi vida, ¿no? Y definitivamente, o sea, Dios nos conoce y Dios también requiere de nosotros algunas veces el poder dejar o deshacernos de aquellas cosas que no lo dejan a Él ser el primero en nuestra vida, ¿no?
Sí, y yo eso lo miro en mi propia vida también, Pedro, porque yo miro que si tú me hubieses preguntado o si hubiese estudiado esto hace años atrás, mis prioridades hubiesen sido diferentes. Ahora lo estoy mirando escuchamos que Jesús viene pronto. Escuchamos que miramos las señales en la naturaleza, en los gobiernos. Miramos que el terremoto que acaba de pasar en Turquía. Y esto se está haciendo cada vez más y más común, que las prioridades de las personas debería de cambiar totalmente si se pusieran solamente a mirar cómo es que está el mundo. Ahora, no solamente en el mundo, ahora yo no sé si es en tu vida, pero yo lo estoy mirando en mí mismo. Como que algo me está diciendo a mí, el tiempo se te está acabando. Yeah. El tiempo se está llegando. Claro. No solamente lo de afuera, lo que nos rodea, pero en nuestra vida personal. Claro. ¿Verdad? Claro. Quiero compartir ahora lo que menciona Pablo, que le comenta a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Y leo de la versión Nueva Biblia Viva lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Di a los ricos de este mundo que no sean orgullosos y que no depositen sus esperanzas en las efímeras riquezas, sino en Dios, que siempre nos proporciona todas las cosas que en abundancia para que las disfrutemos. Diles que empleen el dinero en hacer el bien, que se enriquezcan en buenas obras y que sean generosos, dispuestos a compartir lo que tengan. De esta forma, estarán acumulando un verdadero tesoro para el futuro y obtendrán la vida eterna. ¿Dónde depositamos nuestro tesoro, no? Yo no sé si has pensado, ¿dónde está ese banco, no? Bueno, si nosotros vemos, te había dicho y le había comentado al pastor de la ansiedad, y lo que yo estaba comentando, mientras yo venía, estaba pensando, ¿qué es lo que nos da ansiedad a nosotros? La cosa número uno que causa ansiedad es el miedo. Ajá. Así es que la persona del mundo, lo que va a traer ansiedad es mi dinero, cómo está ganando mi interés, está ganando más, tengo suficiente para sobrevivir. Esa es la ansiedad del mundo. Exacto. La ansiedad del cristiano debe ser, Jesús viene pronto, tengo que arreglar mi vida, tengo que hablarle a otros del plan de salvación. Esa es más bien, no ansiedad, pero es la inquietud que uno tiene, en vez de, porque sabemos dónde tenemos nosotros nuestro tesoro, que debe estar en el cielo. Eso es interesante, el tema de la ansiedad justamente nos hace ver dónde estamos sosteniendo nuestra vida, ¿no? En quién estamos depositando nuestra confianza, ¿no? Sí. Porque ese es el punto, si nosotros entregamos nuestra seguridad a los bienes materiales o a las condiciones materiales las cuales hemos obtenido en el tiempo, todas estas pueden desaparecer en un momento, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Tanto los bienes materiales, el dinero, incluso nuestra integridad física, ¿no? Nuestra integridad física, nuestra salud se puede desaparecer. Los amigos, ¿no? Una vez que uno entra en desgracia o en pobreza, los amigos se desaparecen también, ¿no? Sí. O por ejemplo, incluso los familiares pueden darte la espalda, en fin. Esa condición, lo que acabas de mencionar, el tema de la ansiedad, justamente nos deja ver de que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en lo material, estamos siempre en ansiedad o estamos siempre en miedo, ¿no? Pero qué diferente es cuando nosotros depositamos nuestra confianza en la roca sólida, ¿no? Sí. Que es Cristo Jesús. Y miramos en Abraham, cómo se le dio la orden, no la orden, pero ¿cómo podemos decir que Dios le mandó que saliera de su pueblo? Ajá. Y esa fe que él tenía para dejar todo lo que él tenía sin saber a dónde iba, y a final de cuentas terminó él siendo uno de los hombres más ricos que ha asistido. Exacto. Y entonces que él sabía combinar la
riqueza vino después de que él empezó a obedecer a Dios sin ninguna duda. Yo creo que si estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, con Timás podía haber sacrificado todas sus riquezas. Claro. Sabemos ahí dónde estaba entonces su tesoro, en el cielo. Claro, claro. La confianza en el Señor. Mira, quiero leer lo que dice Jeremías en el capítulo 9, versículos 23 y 24, que dice esto, ¿no? Esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Leí de la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjate que es interesante que esa posibilidad de conectarse con el Señor, de depositar nuestra vida en Él, debe fundarse en el hecho de conocerlo a Él, ¿no? Del conocimiento del Señor, ¿no? O sea, del conocer a Dios a través de la persona de Jesús. O sea, esa parte es fundamental, ¿no? El permitirle que Él tome el control de mi vida, ¿no? Constantemente, diariamente. Sí. A través del conocimiento. Esa es la parte interesante. Y Pedro, se ilustra mucho porque te digo que me gusta mucho la historia de Noé. Porque Noé, siendo un hombre que lo dio todo, como decir, para la obra de Dios, que le dijo, construye un barco. Así es. Y él puso todo lo que él gana, todas sus ganancias en eso. 120 años. 120 años. Y algunos dicen, pues fue la campaña evangelística peor de toda la historia, porque solamente hubo él y su familia que se salvaron. Nada más. Pero sin embargo nos da a saber qué tan degradada estaba la civilización en ese tiempo, ¿verdad? Claro. Es cierto, ¿no? Ahora, quiero compartir también estos versículos que están en el libro de Juan. En el capítulo 5, los versículos 39 y 40, que dicen esto. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Fíjate, en el contexto cristiano, ¿no? ¿Será lo mismo tener una relación espiritual que una experiencia eclesiástica cultural? O sea, ¿será posible, digamos, creer en las doctrinas correctas, ser muy responsable en las actividades de la iglesia donde uno asiste o de que uno participa, y sin embargo no tener una verdadera relación con Cristo? Interesante. Sí. Yo creo, mira, podemos agarrar cualquiera de los diferentes personajes que se hablan, pero te digo que el mío es el de Noé. Ajá. Pero en el caso de Noé, las personas que vivían, ellos estaban escuchando el mensaje por 120 años. Y ellos nunca habían visto llover. Sabían que la ciencia del tiempo era contraria a todo, en contra de lo que estaba predicando Noé. Sin embargo, ¿quién tenía la verdad? Noé. Y ninguno de los que estaban escuchando, quizá algunos les estaban ayudando, pero solamente por ayudar. Pero en realidad su corazón no estaba en Dios, porque al final de cuentas no lo siguieron a él. Claro. Yo creo que hablando de la verdadera sabiduría, siempre la encontramos en la palabra de Dios. Claro. Y siguiendo su palabra. Aunque lo que creamos nosotros vaya en contra de todo lo que nosotros hayamos experimentado, o que la ciencia lo diga o no lo diga, Dios siempre va a estar en lo correcto. Y por ejemplo, podemos comentar con nuestros amigos esta parte, ¿no? O sea, digamos, es posible que quizás sintamos, ¿no?, que hemos encontrado la posibilidad de
unirnos a una congregación, a una iglesia, ¿no? Participar, ser miembros activos, tener incluso un cargo en la iglesia, ¿no? Dar los diezmos, las ofrendas, participar en el coro, estar en las reuniones. Y a pesar de eso, ¿no llegar a tener una verdadera relación con Dios? Sí, Pedro, te digo, y lo había mencionado antes, el texto que a mí me da más, que me mantiene despierto en la noche, es el texto que habla Mateo cuando Dios se van con él y él les dice que no los conoce. ¿Te acuerdas de ese texto? Claro. Y eso es lo que me mantiene a mí. ¿Soy yo acaso, voy a ser acaso alguno de ellos? Que yo pensando que estoy bien porque tengo un cargo en la iglesia, que doy mi diezmo, que hago esto, que a final de cuentas me encuentre con él y me diga, él no te conozco. Eso es lo que todos nosotros debemos tener en cuenta, que vamos a llegar a ese punto y para eso tenemos que dar cuentas de todo lo que Dios nos da. Nos dio nuestros hijos, nos dio nuestras dinero. Así es. Al final de cuentas, eso no lo vamos a llevar. Así es. Pero sin embargo, vamos a dar cuenta de qué uso le dimos mientras nosotros lo teníamos aquí en esta tierra. Ahora, fíjate en esta parte, ¿no? Cuando comentas esta parte de que, o sea, cuando estemos delante del Señor, Él nos va a preguntar o digamos, va a considerar el hecho de que te conozco, ¿no? Heriberto, te conozco, o no te conozco, ¿no? Pedro, no te conozco, ¿no? ¿Cómo es que podemos llegar justamente a encontrar esa posibilidad de que el Señor, o sea, sí lo conozcamos al Señor y Él nos conozca a nosotros, ¿no? Lo que estábamos viendo hace un momento, el tema de la relación, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros creamos una relación así como con nuestra esposa, nos casamos muchas veces no conociéndonos mucho, no conociendo defectos, pero al casarnos es casi triste porque ahora el matrimonio es, ya no lo amo, o ella ya no la amo a ella. Se acabó el amor. Sí. Estaba hablando porque el amor no es tanto es un sentimiento, es un acto. Exacto. Es lo mismo con cuando nos encontramos con Dios. Muchas personas dicen, yo amo a Dios, pero mi dinero es mío. Mis riquezas son mías, me costaron mucho trabajo. Y yo creo que ahí, en la relación que nosotros vamos formando con Dios, vamos a tener que llegar a un punto donde vamos a tener las prioridades que debemos tener y dónde van a tener que estar nuestras prioridades a fin de cuentas. Exacto. Y esto obviamente requiere una condición de esa relación de manera constante, ¿no? Sí. De manera constante. Ahora fíjate, y para también nuestros amigos, ¿no? Esto implica el tema de decisión también. O sea, una decisión, digamos, la decisión que yo hago de poder encontrarme con el Señor, de poder buscarlo a Él, de poder relacionarme con Él, de poder conocerlo a Él, ¿no? Y esa decisión requiere algo que es muy valioso y muy escaso también, que es el tema de la sabiduría, lo que comentaste en ese momento, ¿no? Que es diferente a la inteligencia. O sea, ahora, ¿cómo encontramos la sabiduría? Porque esa es la posibilidad que me permite identificar o separar, ¿no? Entre lo correcto de lo incorrecto, entre el bien y el mal, ¿no? O sea, ¿cómo es que llego a poder absorber o a poder alcanzar a tener esa sabiduría que me permita cada día tomar decisiones correctas? Yo creo, Pedro, para comentar cerca de eso, es teniendo mi relación con Jesús, orando, escuchando y leyendo su palabra. Nosotros vamos a tener que alinear nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros vamos estudiando. Dios nos va dando la sabiduría conforme nosotros vamos estudiando su palabra y obedeciendo. Y eso es interesante porque yo puedo decir, mi sabiduría yo creo que ha venido porque he encontrado cosas simples en la vida, en la Biblia, y porque yo las he puesto en práctica, Dios me ha dado más.
porque sabe que he sido fiel en lo poco que Él me ha enseñado, entonces me da un poco más para ver yo cómo manejo esa verdad. Pero si yo la ignoro, la poca verdad, por decir, si aprendo la verdad del diezmo, de las ofrendas, no espero yo recibir más sabiduría, porque estoy negando lo que Él me está queriendo enseñar a mí en mi vida. Claro. Definitivamente eso es algo muy fundamental en nuestra experiencia religiosa, ¿no? Y en esa búsqueda del conocimiento de la persona de Cristo Jesús, ¿no? Que la sabiduría nos puede envolver también y pedirle al Señor constantemente, ¿no? Sí. Pedir que Él pueda darnos también y proveernos esa posibilidad de sabiduría para poder hacer las mejores inversiones en nuestra vida. Claro, y seguir trabajando. No solamente lo que vamos estudiando lo vamos practicando, pero yo sé que debo de ser activo haciendo algo. Exacto. No porque yo quiero ser, porque Dios me lo requiere para yo ser salvo, pero porque yo amo a Dios tanto de que yo quiero a otros que sepan también de Él y que tengan la misma bendición que yo he recibido. Y que algún día todos estemos juntos en el cielo. Amén. ¿Verdad? Creo que ese es un anticipo también para lo que vamos a ver justamente la lección de la próxima semana. El preocuparnos por aquellos que necesitan algo. Sí. ¿Sí? Muy bien. Espero que este momento también de estudio haya sido de gran bendición para ustedes. Vamos a tener un momento de oración. Claro. Vamos a orar. Amoroso Padre que moras en lo alto de los cielos, Señor, gracias por esta posibilidad de que al abrir tu palabra podamos encontrarte a ti. Y ayúdanos, Señor, para que justamente al poder estudiar, escudriñar tu palabra, Señor, podamos hacerlo teniendo en mente de que nuestra intención es encontrarte allí, el poder conocerte, y que ese conocimiento nos permita encontrar también la sabiduría que nos dé y nos ayude la posibilidad de tomar decisiones correctas en nuestra vida. Que nuestras inversiones, Señor, puedan ser aquellas que podemos lograr y alcanzar depositándolas en el tesoro del cielo. Y gracias por ello, Señor. Gracias por darnos esa gran oportunidad. Bendícenos ahora y despídenos con bien. Te lo pido por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, amigos, y nos vemos la próxima semana.